Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlaxco tonali, ticatej ipan tonali matlacli wan se atl. Hoy desde el mediodía estamos en el tonali 11 agua, una coordenada del rumbo del oriente del Tlahuiztlampa por donde sale el sol. El color es el rojo. Este tonali pertenece a la trecena Sequiahuit, cuyo regente es Tlaloc. En el numeral 11 tenemos a Chalmecatecutli. En algunos textos podrás encontrar que el acompañante del 11 es Yohualtecutli. Tanto Chalmecatecutli como Yohualtecutli son nombres que se le dan a Mictantecutli, el señor del Mictlán. Él viene descarnado con los cabellos rizados, lleno de ojos estelares. Él junto con Mictecacihuat resguardan los saberes sagrados en ese lugar de silencio, de oscuridad y de creación. El ave que acompaña es Alot, la guacamaya roja. Sus plumas son tonadas y nos recuerdan que así nosotros, antes de que el tona se pierda en nuestro cuerpo, viajamos a ese espacio de silencio a través de la ensoñación. Entramos al Temixoch, ese lugar lleno de flores en donde el mismo aroma nos invita a ensoñar. Y hablando del agua, se me hizo presente ese río que corre en el Mictlán, el Apanoguaya, así le llaman a ese plano o a ese río. Este río que corre va desde el inicio, desde el primer nivel del Mictlán hasta las profundidades, hasta el noveno nivel. Son 9 planos los que atraviesan los difuntos. Bueno, pues para cruzarlo tenemos que ser ayudados, dice por ahí el relato, por un iscuintli, por un perro, y que este tiene que ser rojo, no puede ser negro ni blanco. Bueno, eso es lo que dice el relato, porque también encontré otra versión en donde cualquier animalito que esté presente en ese lugar, a la orilla de ese Apanoguaya, nos puede cruzar. Aquí lo importante es que entendamos que este Matlactlihuanse Atl nos puede llevar a la reflexión de entrar en nuestro propio Mictlán y entender cómo funciona la memoria del agua que nos habita, que también prende nuestro tona y es una danza y es el propio Atlachinoli. ¿Por qué lo digo? Porque en el signo Atl, el regente es precisamente Xutecutli, el fuego alquímico, el tiempo. Y el señor de la noche que acompaña es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Encontré un poema de Octavio Paz que se titula Agua Nocturna y me gustó, creo que queda muy bien con esta coordenada. Se los voy a leer. Le hice por ahí un cambio de una palabra nada más y quedó así. La noche de ojos de Macehual, que tiembla en la noche de ojos de agua en el campo dormido, está en tus ojos de Macehual que tiembla, está en tus ojos de agua secreta. Ojos de agua de sombra, ojos de agua de pozo, ojos de agua de sueño. El silencio y la soledad como dos pequeños animales a quienes guía la luna, beben en esos ojos, beben en esas aguas. Si abres los ojos, se abre la noche de puertas de musgo, se abre el reino secreto del agua, que emana del centro de la noche, y si lo cierras, un río, una corriente dulce y silenciosa te inunda por dentro, avanza, te hace oscura, la noche moja riberas en tu alma. Las letras que te quiero compartir para este tonali son las siguientes. Bajo el influjo de Matlactlihuanse Atl, soy aquel a quien la esencia que fluye en el Mictlán acompañó desde su llegada a este espacio-tiempo. Recuerden que a nosotros, según el mito, nos crearon allá en el Omeyocan, en ese ultramundo, y el Mictlán es parte de los ultramundos. Ahí, dicen, estaba la diosa agarrando las esencias entre la neblina que iba a mandar por el Tamoanchan para que tú tuvieras
presencia aquí en el Tlalticpac. Llevo grabado en el pensamiento el canto del caudaloso río cargado con los sueños de las humanidades anteriores. Recuerden que somos información que no se pierde. Allí donde crujen las lajas de obsidiana, las aguas cantan las palabras que los difuntos guardan en la garganta. Y así, entre los vivos, su flujo es el eterno viaje onírico, un paso flotante y sin prisa, como el de quienes se asoman al umbral de un mundo ajeno. El río Apanoguaya, que los antiguos llamaron lugar de los perritos, es el primer destino. La mente se apacigua al dejarse seducir por el Temixosh, un campo cubierto de dulces flores que disipan el miedo a la oscuridad y el frío de la ausencia. Alot, la guacamaya roja, con sus alas de sol poniente y sus plumas de fuego, me ha dado la llave de la creatividad para abrir los cerrojos de la pena. Y el jaguar Tepeyoloctli, con sus ojos de ámbar y su rugido que es el eco de la montaña, me ha enseñado a ver la vida y la muerte en el mismo reflejo humeante del espejo de obsidiana. Para cuando llegue la hora de cruzar el río, seré un jaguar con la cabeza de Xutecutli, el señor del fuego y del tiempo, y el corazón de Mictantecutli, el señor del reposo. Caminaré entre las sombras con la calma de un río que no se extingue. Mi cuerpo será un brasero sagrado donde las llamas de mi espíritu arden con la fuerza del Dios viejo, y mi sangre un mar inmenso donde flotará la mariposa de fuego, la Tlepapalot, que con sus alas de oro y azul iluminará las profundidades del Mictlán, el reino de la nada y del todo. Y así, con el olor de la hierba y el sabor de la turquesa en la piel, yo, Matlactlihuanse-Atl, portando la magia del numeral 11 y el destino del agua, cruzaré el Apanoguaya con el tonal palpitante, igual que lo hace el sol, Tonatio, antes de un nuevo renacimiento. Ashkan Masemo Tlapowi Tlen Quitoba Toyolo. Ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón y con ello el conjuro. Matlactlihuanse-Atl, oh río sin orillas que fluyes en el Mictlán, no eres el agua que sacia la sed, sino la que refleja el rostro del que se fue. Tu alma es un brasero de fuego eterno, donde arde la memoria de los que ya no están. Tu cuerpo, un xoloscuintli que guía al viajero por el Mictlán y sus oscuros senderos. La guacamaya roja anida en tu pecho y en su pico florece la creatividad de Xochipilli. El jaguar de obsidiana Tepeyoloctli vigila tu sueño, el sueño del que se atreve a vivir. En tus ojos, Xutecutli, el señor del tiempo, traza el mapa de la vida y de la muerte. La mariposa de fuego, la Tlepapalo, danza en la llama de tu espíritu, anunciando el renacimiento, el eterno retorno. Hoy yo mismo soy Matlactlihuanse-Atl, el 11, el número de la ligereza, el agua que corre sin prisa y sin miedo, el reposo, el silencio, el espejo donde la vida y la muerte se funden en un solo eco. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, hoy nos toca hacer esa agua maravillosa que corre con toda la fuerza, con todo el brío. Vamos a poner la sangre a galope para irnos a dormir. Vamos a buscar las respuestas. Vamos a encontrarnos allí donde crujen las lajas de obsidiana con nuestros seres queridos, con esa información que no se pierde y que está ahí, y a disfrutar el aroma de las flores. Por allá nos vemos y nos tomamos un pulque. Timotás que mostla.